Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que honestamente me ha tocado el corazón. Hoy vamos a hablar de Burak y Neslihan, y cómo el amor verdadero llegó a sus vidas. ¿Listos para dejarse envolver por la magia? Pues agarren sus palomitas o su taza de té favorita, porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, ya saben lo que toca, ¿verdad? Si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse, y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Así nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Vuestra presencia aquí es el motor que nos impulsa a seguir buceando en las profundidades del corazón humano, buscando esas narrativas que nos recuerdan la belleza de la conexión. Hoy no vamos a hablar de una pareja cualquiera, no. Hoy vamos a desgranar la historia de Burak y Neslihan, dos almas que quizás sin esperarlo, encontraron en el otro ese algo que lo cambia todo. Vamos a explorar cómo se conocieron, qué fue lo que los enamoró, los desafíos que pudieron haber enfrentado y, sobre todo, cómo su amor se convirtió en esa fuerza imparable que llamamos amor verdadero. Piensen en esto como un viaje a través de sus emociones, sus miradas, sus silencios cómplices y las palabras que lo dijeron todo. A veces el amor llega sin avisar, como un soplo de aire fresco que revoluciona todo a su paso. Y eso precisamente es lo que queremos descubrir hoy con Burak y Neslihan. ¿Cómo supieron que era para siempre? ¿Qué ingredientes secretos tiene su receta del amor? Vamos a desentrañarlo juntos, paso a paso, emoción a emoción. Empecemos por el principio, ¿no? Imaginen un escenario, quizás un encuentro fortuito, una presentación de amigos, o incluso un cruce de miradas en un lugar inesperado. A veces el destino tiene una forma muy curiosa de tejer los hilos del amor. No tenemos todos los detalles de su primer encuentro como en las películas de Hollywood con banda sonora épica, pero podemos imaginar la chispa, ese momento eléctrico en el que algo hizo clic, un reconocimiento casi ancestral entre dos espíritus. Fue la sonrisa cálida y envolvente de Burak la que cautivó a Neslihan, esa sonrisa que promete complicidad y alegría. O tal vez fue la inteligencia vivaz y la chispa de rebeldía en los ojos de Neslihan las que atrajeron a Burak, esa mirada que sugiere profundidad y carácter. Es fascinante pensar en esos pequeños detalles, a menudo insignificantes para el observador casual, que marcan el inicio de algo que promete ser grande, trascendental. A menudo el amor no se trata de grandes gestos espectaculares al principio, sino de conexiones sutiles, de una resonancia profunda, de una comprensión mutua que va más allá de las palabras, un lenguaje secreto que solo dos almas enamoradas pueden hablar. Y a medida que su relación fue evolucionando, esa conexión inicial seguramente se fue profundizando. Hubo sin duda momentos de descubrimiento mutuo. Descubrir los gustos del otro, esas pequeñas manías que los hacen únicos, los sueños que alimentan su espíritu y los miedos que a veces acechan en la sombra. Porque el amor verdadero, mis amigos, no es solo la emoción inicial, esa descarga de adrenalina y mariposas en el estómago. Es sobre todo el proceso arduo y hermoso de conocer al otro en profundidad, de despojar las capas superficiales y llegar al núcleo del ser. Es aceptarlo con sus virtudes radiantes y sus defectos entrañables, y lo más importante es elegir amarlo cada día, con esa elección consciente que fortalece el vínculo. Pensemos en las conversaciones nocturnas que se alargaban hasta el amanecer, esas que desvelan secretos del alma y anhelos profundos. Pensemos en las risas compartidas hasta que dolían las mejillas, esas risas contagiosas que nacen de la complicidad y la alegría genuina. Pensemos en los apoyos incondicionales en los momentos difíciles, cuando la vida se presenta con sus nubarrones y tormentas, y uno encuentra en el otro un refugio seguro, un faro de esperanza. Es en esos pequeños fragmentos de vida cotidiana, en las rutinas compartidas y en los imprevistos afrontados juntos, donde el amor se fortalece, donde se construye una base sólida, una armadura indestructible contra las adversidades del tiempo. Seguro que no todo ha sido un camino de rosas impecables, porque, seamos honestos, ¿cuántas historias de amor son perfectas en todos los sentidos? La vida en su infinita complejidad nos presenta desafíos constantes, y una relación sólida es aquella que sabe sortearlos junta, que no se quiebra ante la presión, sino que se moldea y se fortalece. Quizás tuvieron que lidiar con presiones externas, con las expectativas de otros, con malentendidos que nacen de la distancia o de la falta de comunicación, o simplemente con las inevitables diferencias que surgen entre dos personas, por muy compatibles que parezcan. Pero lo que distingue al amor verdadero, esa llama que arde.
con intensidad y constancia, es la capacidad de superarlos, de transformar los obstáculos en escalones hacia una mayor intimidad. Es la voluntad férrea de luchar por la relación, de perdonar las imperfecciones, de comprender las motivaciones ocultas y de seguir adelante, tomados de la mano, con la certeza de que juntos son más fuertes. La forma en que Burak y Neslihan habrán enfrentado estos obstáculos, estos momentos de prueba, es probablemente una parte crucial de su historia, porque es en esos crisoles donde realmente se forja y se revela la verdadera profundidad de los sentimientos. Es donde se demuestra que el amor no es solo un sentimiento fugaz, sino una decisión firme. ¿Y qué es lo que hace que su amor sea verdadero? Creo que es esa alquimia mágica de elementos esenciales, una dosis generosa de pasión ardiente, un respeto profundo por el ser individual del otro, una amistad inquebrantable que es el pilar de toda relación duradera, y un compromiso mutuo y firme de construir un futuro juntos. Es la sensación de seguridad absoluta que te da saber que tienes a tu lado a tu compañero de vida, a tu confidente más íntimo, a tu mejor amigo, esa persona que te conoce mejor que tú mismo y te acepta tal como eres. Es esa mirada que lo dice todo sin necesidad de articular una sola palabra, un código secreto de entendimiento y afecto. Es la celebración genuina de los éxitos del otro como si fueran propios, esa alegría compartida que multiplica la felicidad. Y es, por supuesto, el consuelo en los fracasos como si fueran compartidos, el hombro en el que llorar, la mano que te levanta cuando caes. El amor verdadero es ese abrazo que te hace sentir en casa, seguro y amado, sin importar dónde estés en el mundo. Es la tranquilidad inmensa de saber que pase lo que pase, no están solos en esta travesía de la vida. Es fácil caer en la rutina, en la complacencia, en esa zona de confort que, si no se vigila, puede erosionar la chispa. Y es ahí donde el amor necesita ser alimentado constantemente con atención, con intención, con dedicación. ¿Cómo lo harán Burak y Neslihan? Probablemente con gestos de cariño espontáneos y sencillos, esas sorpresas inesperadas que alegran el día, citas románticas improvisadas o planificadas con esmero, y sobre todo, con esa comunicación abierta y honesta que es la base de cualquier relación duradera y sana. Es importante recordar, mis queridos amigos, que el amor, aunque sea verdadero, aunque nazca de una conexión profunda, requiere esfuerzo, atención constante y dedicación diaria. No es algo que simplemente sucede y se mantiene solo, como por arte de magia. Es un jardín que hay que regar con mimo, cuidar con esmero y proteger con valentía de las inclemencias. Y quizás haya detalles que nosotros, como observadores externos, como admiradores de su historia, no conozcamos al 100%, detalles íntimos que pertenecen solo a ellos. Pero podemos intuir la profundidad de su conexión, sentir la fuerza de su vínculo. Tal vez en sus entrevistas, en sus apariciones públicas, en la forma en que sus manos se buscan instintivamente, o simplemente en la manera en que sus miradas se cruzan y se sostienen, podemos vislumbrar la magnitud de su afecto. A veces las redes sociales nos ofrecen pequeñas pinceladas de sus vidas, momentos tiernos compartidos, risas contagiosas capturadas en una foto, viajes inolvidables que atesoran en su memoria. Y aunque éstas sean solo instantáneas, momentos fugaces, nos permiten atisbar la felicidad radiante que comparten, la complicidad que los une. Piensen en las anécdotas que seguro se cuentan una y otra vez, esas pequeñas historias cotidianas que refuerzan su vínculo, que les recuerdan por qué se enamoraron en primer lugar, por qué eligieron compartir sus vidas. El amor verdadero se nutre de estos recuerdos, de estas experiencias compartidas que crean un lenguaje único entre dos personas, un universo propio que solo ellos dos entienden completamente. Es como un álbum de fotos invisible atesorado en el corazón, lleno de momentos que, aunque pequeños, son los cimientos de su relación. Son la prueba tangible de su viaje juntos. Y ahora, para ir cerrando nuestro capítulo de hoy sobre Burak y Neslihan, ¿qué podemos llevarnos de su historia? ¿Qué lecciones podemos extraer de su camino? Creo que el mensaje principal, el gran takeaway de su narrativa, es que el amor verdadero, ese que transforma, que fortalece y que perdura a través del tiempo, no es una fantasía inalcanzable reservada para unos pocos afortunados. Es el resultado de la conexión auténtica, de la empatía profunda, del respeto mutuo incondicional, del compromiso diario y de la voluntad inquebrantable de construir una vida juntos, superando los obstáculos con amor, paciencia y comprensión. Nos enseñan que en un mundo a veces caótico y vertiginoso, encontrar a esa persona que te haga sentir seguro, amado y completo, que sea tu ancla en la tormenta y tu cómplice en la alegría, es un tesoro invaluable, más precio que cualquier riqueza material.
Nos recuerdan la importancia vital de estar presentes para el otro, de nutrir la relación con pequeños gestos, de celebrar los momentos simples pero significativos, y de recordar siempre por qué decidimos dar ese paso juntos, por qué elegimos recorrer este camino del amor. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de explorar esta pequeña ventana a la vida de Burak y Neslihan. Sus historias de alguna manera nos inspiran a creer en la magia del amor, en la fuerza de la conexión humana y en la posibilidad de encontrar esa unión profunda que ilumina nuestras vidas. Ha sido un verdadero placer compartir este momento con todos ustedes, y de verdad que muchísimas gracias por dedicarnos su valioso tiempo y su atención. Vuestra energía es lo que nos anima a seguir adelante. Ahora, la parte que más me gusta, su voz. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les ha parecido la historia de Burak y Neslihan? ¿Creen que el amor verdadero existe? ¿Tienen alguna anécdota personal o alguna reflexión que quieran compartir con nosotros sobre el amor o las relaciones? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos, responderlos y charlar con ustedes. Su opinión es súper importante para nosotros, nos ayuda a crecer y a crear contenido que resuene con vosotros. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha tocado el corazón como a mí, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares, para que más gente se inspire con estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así no se pierden nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos, lleno de amor y de historias por contar. Hasta la próxima.